La Biblia enseña claramente que el Señor Jesucristo mandó a sus discípulos a evangelizar a los pecadores perdidos. En Mateo capítulo 20, versículos 19 y 20, Mateo capítulo 20, versículos 19 y 20, Jesús dijo: Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En Hechos capítulo 1, versículo 8, el Señor nuevamente le dice a sus discípulos: pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria hasta los confines de la tierra. El libro de los Hechos es un relato sobre la obra de la evangelización que llevaron a cabo los apóstoles y la iglesia. En este libro encontramos que tanto los líderes como los miembros de la iglesia estaban involucrados en esta obra. En Hechos capítulo 2, versículo 14 al 40, vemos a Pedro con el apoyo de los 11 predicando el Evangelio. El capítulo 3 registra el segundo sermón de Pedro, en el cual él proclama a Jesús como el Cristo y llama a sus compatriotas a arrepentirse y a convertirse para que sus pecados fueran borrados y tiempos de refrigerio vinieran de la presencia del Señor. En el capítulo 4 y 5, los discípulos hablan de Jesucristo a los gobernantes, ancianos y escribas. Guiados por el Espíritu Santo, la iglesia en Antioquía apartó a Pablo y a Bernabé para la obra de evangelizar a los gentiles. Esto se encuentra en el capítulo 13, versículo 1 al 3. Gran parte del resto del libro de los Hechos presenta los viajes misioneros que Pablo y sus compañeros hicieron para evangelizar a los gentiles. En su epístola a los Romanos, Pablo habla sobre su obligación como siervo de Jesucristo de predicar o proclamar el Evangelio a los gentiles. Romanos capítulo 1, versículo 14 y 15 dice: tengo obligación tanto para con los griegos como para con los bárbaros, para con los sabios como para con los ignorantes. Así que por mi parte ansioso estoy de anunciar el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Ahora, la evangelización no era exclusivamente la obra de los líderes en la iglesia. Cada miembro creyente se encontraba involucrado en la obra de evangelizar a los pecadores. Hechos 11, versículo 19 al 21 declara: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino cuando la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando la palabra a nadie, sino solo a los judíos. Pero algunos de ellos, hombres de Chipre y de Cirene, los cuales al llegar a Antioquía hablaban también a los griegos anunciando al Señor Jesús. Y dice el texto: y la mano del Señor estaba con ellos,
Y esta expresión, la mano del Señor estaba con ellos, es que la gracia, el poder de Dios estaba sobre ellos, capacitándoles y ayudándoles en esa obra de proclamar a Cristo. La actividad de estos y otros creyentes en el Nuevo Testamento nos enseña que los líderes en la iglesia no son los únicos que tienen la obligación de evangelizar a los incrédulos. Cristo llama también a cada creyente, a cada miembro de su iglesia, a anunciar el evangelio. Tanto así que él a través del apóstol Pedro le dice a los creyentes, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo, el que os demande la razón de la esperanza que hay en vosotros. Primera epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 15. En el capítulo 2 de esta epístola, versículo 9, Pedro le dice a los creyentes, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Pedro está hablando a los creyentes y él les recuerda a los creyentes lo que ellos por la gracia de Dios son. Ellos son un sacerdocio santo, nación santa. ¿Y cuál es la responsabilidad de este pueblo? Anunciar las virtudes de aquel que les llamó de las tinieblas a la luz admirable. Anunciar las virtudes es anunciar la santidad de Dios, la justicia de Dios, la sabiduría de Dios, todo lo que Dios ha revelado de su ser. Esto también incluye hablar de la misericordia, del amor y de la gracia salvadora de Dios. Nosotros somos pueblo escogido, santo, un real sacerdocio. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de Dios. A la luz de lo que enseña la Biblia sobre este deber cristiano, nuestra Constitución declara, la Constitución de esta iglesia, es el deber de todo miembro orar y trabajar según su habilidad y oportunidad dadas por Dios por la extensión del reino de Dios tanto en casa y hasta los confines de la tierra. ¿Significa esto que la persona tiene que tomar un avión y viajar a todos los confines de la tierra? No. Pero sí significa que esta persona estará involucrada en apoyar con sus oraciones y de otras maneras a aquellos que Dios llama, capacita, prepara y envía a los confines de la tierra. Esto implica que nos involucraremos de un modo real y constante en la oración por estas personas. La oración individual y colectiva de la iglesia es importante y vuestra involucración en estas cosas es parte de cumplir el mandato de Cristo, a que seamos testigos de Él en nuestra Jerusalén y hasta los confines de la tierra. Por tanto, dice nuestra Constitución, todo miembro debe procurar, reconocer y aprovechar toda oportunidad para dar testimonio de Cristo, tanto por su conducta cristiana consecuente, como por el testimonio verbal.
Mateo capítulo 10, versículo 32 al 33, Jesús dice: por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré. Yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Esto nos llama a nosotros, queridos hermanos, a tratar algo muy importante como iglesia, y tiene que ver con el celo. El celo. Necesitamos celo para evangelizar, pero necesitamos un celo con conocimiento. El error de muchos judíos, de escribas, era que tenían un celo, pero su celo no era conforme a un pleno conocimiento de la verdad. Y por esta razón, su enseñanza y la guía que daban a otros era errónea, equivocada, y hacían a sus prosélitos 2 veces más hijos del infierno. La Biblia nos enseña que uno puede tener celo sin conocimiento. En Romanos 10, versículo 2, Pablo habla de sus compatriotas como aquellos que tienen celo de Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento. Su conocimiento era parcial, insuficiente y mezclado con error. A pesar de su buena intención, su celo sin conocimiento les llevó a hacer mucho daño. Les llevó a perjudicar a muchas almas y a rechazar la misericordia salvadora de Dios. Su celo sin conocimiento les llevó a crucificar a Cristo. Les llevó a perseguir a la iglesia. Dios requiere que nosotros cultivemos un celo inteligente que esté gobernado por el conocimiento que Él imparte a través de su palabra. Nuestro celo evangelístico debe ser un celo conforme a un pleno conocimiento de la verdad. Esta clase de celo es el que nos llevará a hacer la voluntad de Dios y a hacer bien a las almas de los hombres. Es verdad que podemos tener conocimiento sin que este conocimiento se manifieste en una actividad correcta. Pero hermanos, no es posible realizar una actividad buena y correcta que agrade a Dios y procure la salvación del hombre sin conocimiento. Para evangelizar a los hombres es necesario poseer un celo, pero un celo con pleno conocimiento de la verdad salvadora, como ésta se revela en las Escrituras. Vamos a considerar lo que la Biblia enseña sobre la evangelización para que por la gracia de Dios nuestro celo y conocimiento sean aumentados y esto nos lleve a cumplir la gran tarea que el Señor Jesucristo nos ha dado de evangelizar a los pecadores. Agradecidos por la ayuda que recibí de varias fuentes y de un siervo en particular, un siervo de Dios en particular, consideremos el tema de la evangelización bíblica.
En la Biblia hay varios pasajes que presentan un cuadro amplio sobre la evangelización. Entre ellos se encuentran Mateo capítulo 28, Marcos capítulo 16, Lucas capítulo 24 y Juan capítulo 20. A estos pasajes tenemos que añadirle Hechos capítulo 1. En cada uno de estos pasajes hay varios versículos que hablan sobre la gran comisión que Cristo dio a su iglesia. Hay ciertas cosas en estos pasajes que se aplican peculiarmente a los apóstoles, pero por su contenido e implicaciones, no hay duda que estos pasajes expresan el mandato que Cristo dio a su iglesia para llevar a cabo su misión evangelística aquí en la tierra hasta su segunda venida. En esta ocasión, nos concentraremos en lo que el Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos sobre la gran comisión, como ésta se presenta en Mateo capítulo 28. Sería bueno que busquen en sus Biblias este pasaje. Ahora, hay dos preguntas fundamentales sobre la evangelización que surgen de lo que el Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos. La primera pregunta es, ¿cuál es el contexto espiritual en que debe desarrollarse la evangelización bíblica? Y la segunda pregunta es, ¿cuáles son las metas específicas de la evangelización bíblica? Cuando uso la palabra evangelización, me refiero a dar a conocer las buenas nuevas de salvación, salvación de pecado y de sus consecuencias, y esto a través de la persona y de la obra del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado. Estas buenas nuevas anuncian lo que Dios a través de la persona y obra redentora de su Hijo, el Señor Jesucristo, ha hecho para salvar al hombre del pecado y del castigo por el pecado, admitiéndole a la vida eterna y a un estado de bienaventuranza. Evangelizar es anunciar el Evangelio, es anunciar estas buenas nuevas. Esta es una evangelización, pero no cualquier clase de evangelización. Es una evangelización bíblica. Uso la palabra bíblica para describir la manera en que se debe llevar a cabo la evangelización. Tenemos que evangelizar a los pecadores. Pero ¿cómo vamos a evangelizarlos? Pues aquel que nos dio este deber, también a través de su palabra, nos dice cómo debemos llevar a cabo esta obra. Esto significa que nosotros no podemos evangelizar como nosotros deseemos, como nosotros querramos, sino que se trata de evangelizar a los pecadores como el Señor Jesucristo enseña y manda en su palabra. Si en la evangelización nos aferramos a la tradición o a adoptar la verdad o adaptar la verdad a nuestra personalidad o a diluir el Evangelio,
o a manipular a la gente, nos conduciremos de una manera incorrecta. Nuestra evangelización, como otro lo ha puesto, será contaminada con el prejuicio, el pragmatismo y el pecado. Esto no agradará al Señor, ni conducirá a los hombres a la salvación de sus almas. Por tanto, la doctrina bíblica sobre la evangelización de pecadores debe ser el elemento que gobierne cualquier práctica de evangelización. Ahora, si nuestra evangelización ha de ser bíblica, tenemos que asegurarnos que se llevará a cabo en un contexto espiritual y con el único propósito de alcanzar las metas específicas que el Señor Jesucristo nos da en su palabra. Este principio indica a cualquier persona, a cualquier grupo o iglesia o movimiento eclesiástico, que cualquier esfuerzo evangelístico que no se desarrolle en este contexto espiritual y con el fin de alcanzar estas metas u objetivos establecidos por Cristo, no tiene el apoyo, ni la aprobación, ni la bendición del Señor Jesucristo. Y si no tiene el apoyo, la aprobación y la bendición del Señor, nosotros tampoco debemos participar de tal esfuerzo evangelístico. Bueno, déjame ayudar a aquel hermano que está evangelizando. Hermano, no se trata de ayudar o de participar de esa actividad o de ese esfuerzo evangelístico. Lo principal es que tú entiendas y conozcas y te asegures que aquella obra de evangelización que se va a llevar a cabo se hace en el contexto espiritual establecido por Cristo y que busca las metas específicas que el Señor Jesucristo quiere que tú y yo logremos al evangelizar a los pecadores.